Mi nombre es Martín Fernández Domínguez y voy a hablar sobre el sistema penal internacional. Como introducción, le puedo decir que el sistema puede operar de forma complementaria a través de las relaciones de coordinación y cooperación entre las instituciones nacionales e internacionales. Los principios que este sistema adopta se pueden traducir como herramientas adicionales a los estados que poseen para combatir la criminalidad transnacional o para evitar que el Estado incurra en un abuso de autoridad. La jurisdicción universal tiene un concepto clásico del derecho internacional expresado en la frase de "Parent inter par non haber imperium", a lo que se refiere que es el principio de la soberanía de los estados que permiten ejercer su jurisdicción dentro de otro territorio. Este principio nos dice que el derecho internacional alienta a que otros estados o a que los estados puedan ejercer o emplear su jurisdicción universal con fin de que los sospechosos de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad no encuentren refugios seguros. La cooperación internacional, extradición y asistencia jurídica nos dice que la cooperación internacional tiene como base el principio de reciprocidad, ya que esto, ya que los estados se tienen que comprometer a otorgar la misma ayuda que ellos reciban. La asistencia jurídica es mutua. Tiene como objeto servir como auxilio a las autoridades de investigación o juzgadoras para obtener todo tipo de pruebas en el territorio extranjero. La extradición tiene como objeto auxiliar la localización, detención y entrega de los fugitivos. El principio aududere judicare es un principio que proviene del latín, que al español se traduce que se requiere a los estados extraditar, juzgar a todas aquellas personas responsables de crímenes de guerra contra la humanidad, también a los crímenes del narcotráfico, delincuencia organizada y la corrupción. En México, con base del artículo cuarto del Código Penal Federal, las autoridades investigan y juzgan al individuo. Orden Europea de Detención y Entrega, mejor conocido como Euroorden. Nos dice que los principios del derecho internacional nos permitió fortalecer este sistema, como ejemplo en el caso de Euroorden, que el día 13 de junio del 2002 el Consejo de Europa adoptó una medida que se desplazó en el sistema de extradición en Europa. Esta medida realizaba con base del tercer pilar de la Unión Europea en cooperación de justicia y asuntos internos, que este mismo tenía el objeto principal la orden de la detención europea. Esta misma la consideraban como la piedra angular de la cooperación de la justicia en la Unión Europea. El 1 de enero del 2004 se establece un implemento que trae como consecuencia la creación de un espacio judicial europeo para que los Estados miembros tengan la obligación de ejercer automáticamente la solución emitida por otro Estado. El principio de la Orden Europea de Detención y Entrega dice que prohíbe ejercer el requisito de la doble criminalidad. La comunidad internacional establece los delitos que son aplicables a la jurisdicción universal, que es el tráfico de humanos, explotación sexual de menores, secuestro de naves aéreas y marítimas, y entre otros de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Se empieza a ver un gran impacto a recordar años atrás cuando los presuntos criminales trataban de evitar a los estados que los investigaban, pero ahora ya con la detención europea se aplica automáticamente en toda la Unión Europea. Los tribunales nacionales tienen como antecedentes el primer intento de los tribunales internacionales que fueron en los juicios al final de la Primera Guerra Mundial.
y tienen como precursores los tribunales militares internacionales, los cuales fueron instalados después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg y Tokio, los mismos que fueron criticados por haber impartido justicia o Víctor Justicia, pero que fueron la semilla del que ahora conocemos como la Corte Penal Internacional. Con la creación de la misma se intentó mejorar el esquema instituido por los tribunales y se buscó en su creación que todos los estados participaran y se les otorgó una jurisdicción, la cual se le facultó al fiscal poder iniciar una investigación, así como se estableció un catálogo de crímenes a perseguir. Fragmentación del derecho internacional. Como podemos observar, actualmente existe una amplia gama de tribunales penales internacionales, los cuales operan de forma independiente y autónoma, así como así a esto le unimos dentro del sistema internacional, que no existe una jerarquía ni un órgano centralizado. Tenemos las consecuencias de un fenómeno de fragmentación internacional, como lo advirtió el juez de la Corte Internacional de Justicia en el 2001. Las fuentes importantes de legitimidad para el que se juzga, que es la continuidad y la consistencia, ya que en la aplicación de las reglas a los hechos similares, sin importar quiénes sean las partes, se deben de tratar como iguales. El derecho penal internacional se adjudica una esfera de líder en esta revolución fragmentadora, ya que la explotación e incremento de cortes y tribunales penales a nivel internacional conllevó aspectos positivos y negativos. Por parte de los aspectos positivos, nos dice que ayudó a cerrar la brecha de impunidad con respecto a los crímenes más aberrantes. Por lado de lo negativo, actúa en inconsistencias de un sistema internacional que anhela la coherencia. Organizaciones internacionales. Se dice que el sistema penal internacional se encuentra auxiliado por funcionamiento por otras organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, la Interpol o las organizaciones regionales tales como la Organización de los Estados Americanos. Aunque estas mismas participen en apoyo al sistema penal internacional, siguen participando juzgando un papel fundamental. Por un lado, las Naciones Unidas, parte de codificar normal el derecho penal internacional a través de la Comisión de Derecho Internacional, o interponer medidas más generales a través del Consejo de Seguridad, cuenta con la Oficina de Crímenes y Drogas. Por otro lado, la Interpol es una organización dedicada a facilitar la cooperación policíaca a nivel internacional. Esta organización se otorga a los diferentes estados acceso a su base de datos, misma que tiene muchísima información para facilitar la localización de fugitivos y personas desaparecidas. Conclusiones. Aunque el sistema penal internacional ya es una realidad, aún nos seguimos enfrentando un obstáculo, que el desconocimiento del mismo, la falta de entendimiento de lo que es o no es, se explica gracias a que muchas autoridades locales adoptaron la postura clásica del derecho internacional, que se desarrolla en su totalidad alrededor del principio inter pares no haber imperium. Pero para el derecho internacional moderno nos dice que ahora
la soberanía no es la base de los estados, sino la cooperación internacional basada en el principio de buena fe. Esto refleja una gran preocupación por el posible mal uso de la jurisdicción universal. El hecho que en la realidad esta es una transferencia de poder a otras instituciones del sistema penal internacional, como lo especifica la Corte Penal Internacional. Pero también debemos estar conscientes que ningún Estado en particular está en la posible posición o en la posición de establecer orden unilateralmente en contra de cualquier otro del mundo. Dentro de la lucha contra la criminalidad, como lo dijo James, un conocimiento sólido del derecho internacional, de sus principios y espíritu es la mejor protección de la humanidad para crear un buen mundo, un mejor mundo.